¿Qué tal? ¿Cómo le va? El presidente está en Estados Unidos, va a recibir un premio de la comunidad judía. El lunes va a ir a Dinamarca para hacer una compra de aviones F-16, que son aviones un tanto viejos, anticuados, ya pasado, digamos, de ejercicio bélico. Los especialistas dicen que dentro de 10 años estos aviones no sirven más. Generan un conflicto en las puertas con nuestro socio mayoritario porque estamos exportando a China. Según me decía nuestro editor Miguel Romero, que es un, digamos, muy apegado a este tema, muy estudioso de estos temas, le gusta muchísimo. Decía Miguel que los de aviones que estaban en oferta de China eran de una generación nueva y que iban a servir si es que el gobierno quería instalar una nueva reestructuración en la Fuerza Aérea. Todo esto es un poco, digamos, el marco para decir de que las desregulaciones en los medicamentos, en los alimentos, en las prepagas, hizo que incluso una dirigente política que estaba un tanto retirada recoja, digamos, el guante y salga muy fuerte a castigarlo al presidente Javier Milei, diciendo que por primera vez en la historia de la sociedad argentina está atacando a la clase media. Y no es otra cosa porque un decreto que no tiene 24 horas todavía hace que se derogue el DNU que controlaba los precios en los cables, en la internet y en los celulares. Imagínese ese corolario, lo que va a ser en este escenario que con el invitado que tenemos hoy en este primer capítulo de Péndulo, el defensor del pueblo provincial, el doctor Bernardo Boloj, decíamos, hay un panorama de incertidumbre y es desasosiego también, porque la gente se la siente abatida, se la siente comprimida, se la siente a disgusto y hay un mal humor en la sociedad. Incluso hoy decía nuestra productora general Mónica Espinosa que lo recibieron en Miami mucha gente vitoreándolo al presidente. Yo diría que él puede llegar a comer su propio remedio cuando él dijo que los que protestaban eran actores. ¿Serán actores los que lo vitorearon a él en Miami? Mire todas las cosas que ocurren. Bueno, ¿para qué lo invitamos al doctor Boloj? Porque necesitamos saber cuánto los defensores del pueblo pueden intervenir en esto. Digamos, el gobierno al mercado, el Estado no está. ¿Qué hacemos? Esta es la pregunta. ¿Y qué pasa en las provincias que de alguna manera el propio presidente dijo, no las necesito, las veo en el 25? Él ya está pensando en las elecciones. No sabemos si mañana puede haber un estallido social y el presidente está pensando ya, no solo en las elecciones, sino en la reelección.
Bernardo, gracias por venir. ¿Cómo te va? Un gusto, como siempre, coincidiendo con el diagnóstico de esta incertidumbre, de que esta dirigencia política, esta nueva elección que tenemos, hoy se está almorzando la cena, está agotando todas sus balas de plata, por así decirlo, y juega al libre mercado, juega a la libre competencia, juega a desregular, pero después lo tenemos a la máxima autoridad económica de este país pidiéndole a las prepagas, por favor, dejen de aumentar. Entonces es un juego de ciclotímicos que está jugando con la gente, que está apostando a mantener lo peor de la gente, que es el miedo, el desánimo, la vergüenza por quedarse sin trabajo, es apostar a que está enojado con la clase política con justa causa, pero todo tiene un límite. Me parece que estamos llegando a un momento de tensión, más allá de esta muy breve primavera de cierta estabilidad cambiaria, que también especulan con eso, haciendo un negocio financiero, pero acá estamos hablando de personas. Entonces, más allá de si mantiene un 47% del electorado o un 50% de imágenes positivas, a la política le salió mal jugar a estas estadísticas, y no a las estadísticas reales, no a la estadística de la desesperación porque no te alcanza el sueldo, porque el alimento sube. Entonces, creo que la propia gente, y como hecho positivo dentro de todo este desánimo, estamos esperando, en algún momento esto se va a cambiar, y lo que está haciendo hoy el gobierno nacional, que tanto descree de la política, que tanto juega a la casta, que está humillando sistemáticamente a buena parte de los gobernadores, las dejó al libre albedrío para trabajar una epidemia de dengue que hace mucho no teníamos en este nivel, las dejó a las provincias en una situación de sálvese quien pueda. Entonces, creo que paciencia frente a este escenario. Es difícil hablar de paciencia cuando hay despedidos todos los días, cuando sigue subiendo, cuando el dólar está planchado, pero uno va a cualquier supermercado, negocio de barrio y todo sube. Entonces, ahí aparecemos las Defensorías del Pueblo desde múltiples instancias, primero escuchando a la gente, tratando de asesorar, y luego con acciones concretas. Por ejemplo, tema de la energía eléctrica, nosotros ya en diciembre advertíamos que el gobierno nacional iba a ajustar con los servicios públicos, que estaban bajos, posiblemente. Pero la propia Corte Suprema de Justicia dijo que cuando vos querés aumentar el servicio público, por la razón que fuera, tiene que ser gradual, previsible y teniendo en cuenta la realidad económica de los subsidios. Claro. El lunes, un periodista conocido de La Nación Más, que lejos está del campo nacional y popular, advertía que hoy la gente está destinando más del 25% de su sueldo solo a pagar servicios públicos. Luz, gas, agua y transporte público. Entonces, si vos ya estás destinando sueldos que de por sí son magros, que no han acompañado a la inflación, y lo vas destinando a la luz, al gas, al agua o a subirte al colectivo, lo que va a pasar es que eso termine de explotar, que deje de ser sostenible y que la gente busque otras alternativas. Y eso que no hablamos de las prepagas ni del alquiler, el que alquila, y los impuestos, el que es propietario. Vos tuviste el DNU 7023, una creación, un Frankenstein institucional que vaya uno a saber a quién se le ocurrió, de que de un día para el otro se quería derogar 719 normativas. Algunas, si uno la mira con detenimiento, puede ser, apostaba a una mejor transparencia, una mayor velocidad del Estado. Otras apuntaban directamente a romper el Estado tal cual lo conocíamos. Y no del 83 a la parte, era volver a un Estado casi preconstitucional del 1852. O sea, nos ponen diariamente discusiones que no es que la política ya la tenía saldada. La sociedad ya había establecido que la educación gratuita era un derecho. Claro. Que el Estado aparece más o menos, pero eran el Estado está para causas proteger. Y reivindicaciones que ya el pueblo lo daba como perenne, digamos. Como sentado. Después se podía discutir la letra fina, lo mismo que la agenda de derechos humanos. Pero están haciendo con un nivel de ignorancia supina, pero bien planificado, porque no son ningunos ignorantes, no son ningunos improvisados, sino que atacan justamente a lo medular. Y apuestan a esto, apuestan a que Argentina termine siendo algo similar a Perú, donde el libre mercado juega muy bien, donde la mayoría de la gente permanentemente hace transacciones de libre disponibilidad de bienes, el Estado no se mete, no se interviene. Perfecto, pero Perú son 3 barrios de la ciudad de Lima, un barrio de la ciudad de Arequipa, y no mucho más que eso. Entonces, si queremos ser el modelo peruano, mucho ojo, porque el modelo peruano es
un pisito del 10% que vive bien y el 90% que es vemos cómo sobrevivimos el día a día. Entonces, las defensorías, ¿qué estamos haciendo? Primero, pedirle a la gente que venga, estamos trabajando mucho, todo lo que tenga que ver con servicios públicos. ¿Qué es lo más que se reclama? Servicios públicos. Servicios públicos, preocupación, también a la propia empresa distribuidora que la han puesto en una situación, creo que incómoda, porque me parece que ninguna empresa quiere aumentar porque sí. Pero cuando ese aumento es nacional, claro, y necesariamente te va a llevar a que vos pagues de más. Si no aumentás, cerrás. Si no aumentás, cerrás. Claro, echá a toda la gente que tenés. O volvamos a mediados de los años 90, donde el sistema estaba en crisis porque buena parte de la sociedad no tenía capacidad para pagar. Entonces buscaba distintas alternativas. El transporte público es algo que también ha generado mucha preocupación, se subió por razones que fuera, pero el servicio no ha mejorado, la normalidad en la frecuencia no es tal, y ahora queremos ir a un nuevo aumento, que seguramente íbamos a intervenir de forma judicial, porque todo aumento que se haga acompaña la calidad del servicio. Claro, claro. Y si uno acá está destinando promedio 2.000 pesos por día para subirse a un colectivo, para ir a trabajar, ir al colegio, ir al club, ir a donde fuera, y el servicio sigue siendo igual o peor, entonces hay cosas que están mal. Pero fundamentalmente es eso, es la incertidumbre, es a dónde voy, qué hago, para dónde disparo en esta situación que lamentablemente estas políticas nacionales repercuten, y más en provincias como la nuestra. Bernardo, acá hay una cosa muy importante que me parece que, digamos, no hay que dejarlo de lado. Tanto el gobernador Leandro Esdero como el intendente de la capital, que incluso están por reunirse en Rosario, todos los intendentes de los 23 distritos, más el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para reclamarle al gobierno nacional fondos y obras públicas, porque si no, digamos, tienen que administrar la miseria. Bueno, ¿cómo interactúan estos políticos máximos en función de dar respuesta a lo que la gente va a empezar a pedir? Porque de última, ojo, ya se están haciendo colectas para comedores, para merenderos, porque incluso el gobierno nacional le cortó a las provincias los fondos discrecionales y le va a bajar la coparticipación. ¿Cómo es la historia? En ese punto es algo central, y déjame hacer un breve paréntesis. Acá hay defensa de intereses nacionales que tenemos que ir todos, independientemente si viene de tal partido, si tiene un color, si tiene una ideología. Hay intereses que el Chaco tiene que defender. La emergencia alimentaria, cierre de comedores, cierre de programas especiales, está impactando con nombre y apellido. En el interfluvio chaqueño, Villa Río Bermejito, El Espinillo y más de 108 parajes, desde el 2007 por una medida judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cada 2 o 3 meses se entregaban módulos alimentarios especiales a 4.500 familias, más o menos 4.500 familias. Desde diciembre, el gobierno nacional, que es el que tiene la obligación de hacer esa entrega, ha decidido no entregar más. Bueno, ¿eso qué está generando? Una situación de altísima incertidumbre, de alta vulnerabilidad y disparar situaciones que es la falta de alimentación. Fondo Nacional de Incentivo Docente, que impacte mucho en el sueldo del docente y que por una decisión vaya uno a saber por qué el gobierno nacional lo cortó. Fondo del Transporte. ¿Qué está pasando con la crisis del transporte público en todas las provincias? Claro. Y hasta este tiraneo constante. Bueno, la Nación se retiró, decidió quitar el fondo compensador y nuevamente sálvese quien pueda. Por eso, acá hay cuestiones macro donde independientemente de qué comulguemos cada uno, hay defensa. Nosotros como Defensoría del Pueblo, en nuestro rol, junto a otros pares defensores a nivel nacional, estamos trabajando, por ejemplo, para ver si se pueden suspender los aumentos de los peajes, llevar a 900 pesos cuando el estado de nuestras rutas es lamentable. Calamitoso. 11, 16, 89, 95. Y se paró la obra pública encima. La obra pública totalmente parada. Y acá le damos la razón a la provincia y al municipio, que están administrando con lo que pueden, con lo que tienen. Pero bueno, nos gustaría sí tal vez tener una mayor fuerza al momento de discutir y plantársele a estas decisiones que están alterando no solo la vida de los ciudadanos, de nuestro 1.200.000 chaqueños y chaqueños, muchos votantes del gobierno nacional, sino también de las propias arcas provinciales que ven cómo hacer frente a estos disparates diarios que estamos viviendo.
Bernardo, por último, ¿cómo pensás vos que, digamos, o cómo interpretás vos, porque tampoco uno puede hacer futurología, digamos, cómo interpretás que van a venir los pasos futuros? Porque de alguna manera vos citaste algo categórico, sine qua non, la gente del interfluvio, esas 4.500 familias que hoy ya no reciben ese módulo alimentario. ¿Y qué es lo que le queda? Un estallido social. Digamos, rebelarse y decir, bueno, ¿cómo es? Y el primero que va a caer va a ser el intendente, después el gobernador, y a lo último, allá irán en queja a la corte, qué sé yo, no sé cómo será el proceso, pero me parece que, ¿cómo pensás vos que se puede llamar la atención para que, no digo que reniegue de su política o de su estrategia el presidente, pero sí que él convocó a un pacto de mayo? ¿Y quién va a firmar el pacto? Es la gran pregunta, y uno busca una reflexión y más allá de que le puede gustar menos o más, uno aspira a que se empiecen a tomar medidas realmente para la ciudadanía que la está pasando mal. No para el mercado, no para los vivos de siempre, no para los especuladores. Tal vez si uno lo ve en el mapa, el interfluvio chaqueño sí, es un puntito, claro. Pero para esas 4.500 familias no tener esa mercadería especial, porque aparte es por una cuestión nutricional, claro. Y por eso se mantiene hace tanto tiempo, es realmente ver qué hago en mi día a día y qué generación voy a tener. Lo mismo con las tarifas, lo mismo con el tema del dengue. Es decir, si no hay políticas, independientemente si el Estado te gusta o no el Estado, hay cuestiones que se tienen que tomar decisiones de tipo nacional que no se lo están tomando. Por eso, más allá del Pacto de Mayo, hay que realmente resetear y diagramar, hacer un tire y afloje distinto al que se viene haciendo, porque la que está pagando los costos es la sociedad. Y como bien lo decís, la sociedad hoy está atomizada, anestesiada, con mucha bronca la política, con mucha bronca la dirigencia política, pero tampoco hay que jugar con que las encuestas me dan bien, porque las encuestas no sabemos cómo son, a pedido de quién o para qué. Entonces, la realidad, lo que se palpa, lo que se toca, es que hoy hay despidos, que la gente no llega a pagar ningún tipo de factura, que al 10 de cada mes no llega ni al mayorista a hacer las compras. Entonces, me parece que más de pacto de mayo, pensemos en un pacto federal real con cada una de las provincias y que la gente no sea lo que paga esto que estamos viviendo, que no pasa en ningún lado del mundo. Gracias por venir, Bernardo. A vos como siempre. Y también el presidente incluso ahora se agarró con el periodismo. Primero vapuleó al grupo Clarín y ahora se mofó diciendo que va a la quiebra el grupo Perfil. Realmente, incluso hasta se rió en un reportaje que le dio a Fantino, 5 horas en la residencia, un presidente destinando un reportaje de 5 horas. La verdad que no se entiende. Nos vamos a la pausa y después de la pausa venimos con el presidente del bloque de Juntos por el interbloque de Juntos por el Cambio, el doctor Antonio Karim Peche. La pausa.